lo que viene a ser el exudado faríngeo, ¿no? Vamos a ver todo lo que se refiere a exudado faríngeo, así voy a ir avanzando. Como saben, esta semana no va a haber examen, ya a partir de la próxima semana sí, nuevamente, ¿no? El exudado faríngeo viene a ser un tipo de secreción que se da a nivel de lo que es la garganta, normalmente. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros hablamos de la faringe, tenemos que retroceder a lo que es la parte anatómica, ¿no? Y la faringe tiene tres partes, ya que es un órgano que comparte lo que es la vía respiratoria con lo que es la vía digestiva también. Vamos a ver un poquito de la anatomía, ¿no? Si nosotros nos enfocamos dentro de lo que es la parte de la vía respiratoria, entonces vamos a ver que inicia en lo que es la cavidad nasal y después empieza lo que es la nasofaringe, o sea, esa parte de la faringe que conecta o que relaciona a la garganta con las fosas nasales. Por eso es que cuando, por ejemplo, existe secreciones, se va hacia la garganta y normalmente el niño se lo pasa. Se lo pasa porque es difícil que el niño lo pueda expulsar, ¿no? O de repente cuando hay un sangrado, una hemorragia nasal, se va también de nuevo hacia la garganta. Y muchas veces eso se puede pasar. Y ya lo hemos visto en lo que es muestra de heces, aparece, ¿no? En las heces cuando ya se elimina. Muy bien. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que existe esta parte, nasofaringe, ¿no? Después tenemos la siguiente parte, que viene a ser orofaringe, que es la que conecta con la vía digestiva y también con lo que es la vía respiratoria. Lo que es la parte de la garganta, ¿no? El fondo de la garganta. Aquí nosotros vamos a ver el paladar blando, lo que es la úvula, y ahí se puede visualizar al fondo de la lengua lo que son las amígdalas palatinas, las amígdalas, las amígdalas linguales, ¿no? Y es ahí donde mayormente se producen las infecciones respiratorias altas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en esta zona está recibiendo de dos conductos los microorganismos que pueden ingresar a través de las vías respiratorias, como vienen a ser las cavidades o fosas nasales, y también a través de la boca, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de los niños, que son los que más se enferman, siempre se llevan la mano a la boca, están metiéndose objetos contaminados. Entonces, esta viene a ser la primera barrera que encuentra para poder evitar una infección. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar a las amígdalas, ¿no? Va a encontrar lo que es la mucosa de la garganta o también llamada orofaringe. Y tenemos lo que es la hipofaringe o también llamada como laringofaringe, que viene a ser la parte de que une o que conecta con las vías respiratorias, donde se encuentra la lo que es la epiglotis, la glotis, que se cierra cuando nosotros vamos a beber algún líquido o vamos a consumir algún alimento. Y que se abre cuando nosotros vamos a hablar, vamos a silbar, vamos a cantar, vamos a respirar, ¿no? Entonces ahí se encuentra la hipofaringe. Muy bien. Entonces, ahí vemos que pues es un órgano que tiene bastante conexión, ¿no? Por lo tanto, tiene mayor probabilidad pues de infectarse, como les mencionaba. Vamos a ver ahora qué cosa viene a ser el- la muestra de exudado faríngeo. Es una prueba de laboratorio que se hace para aislar e identificar organismos que pueden causar una infección en la garganta. Como ya les mencionaba, en la parte de la orofaringe nosotros vamos a ver, así como se muestra en la imagen, cuando se le hace una observación a la cavidad bucal, vamos a ver que al fondo se encuentran las amígdalas, ¿no? Y también vamos a ver qué tipo de alteraciones puede presentarse en cuanto a lo que es el color, en cuanto a lo que viene a ser, pues, apariencia, va a tener algunas petequias blanquecinas,
o de repente solamente va a haber inflamación, enrojecimiento, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver. ¿Por qué les digo que es mayormente usual en niños? Porque los niños, estas barreras de aquí, las amígdalas, van a funcionar correctamente. Son una barrera muy buena, por eso es que ellos constantemente se les inflaman las amígdalas. En cambio, en los adultos, cuando ya pasamos de los 20, 25 años, nuestras amígdalas en realidad se inflaman, pero no funcionan como una barrera. Ya no, ya porque ya viene a ser pues una infección o vienen a ser microorganismos ya mucho más resistentes, pues, ¿no? Entonces, cosa que difícilmente estas amígdalas pueden combatir, ¿no? Pero eso sí, de que se inflaman, se inflaman. Por eso no se recomienda en los niños retirar las amígdalas. Ya cuando son un poco mayores, cuando tienen más de 15 años, 16 años, ahí sí ya les extirpan las amígdalas, pero cuando son muy pequeñitos, no, no se recomienda todavía, ¿no? En algunos casos sí, cuando las infecciones son demasiado frecuentes, especialmente cuando son infecciones bacterianas. Ahora, por eso es que se hace esta muestra de exudado faríngeo, para poder saber qué tipo de microorganismo es el que está atacando a la persona y especialmente se está instalando en esta zona, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar diferentes tipos de situaciones que se presentan en la faringe. Por ejemplo, esta es una faringitis. Miren, las características. Ojo, fíjense en las características. Cómo se encuentran las paredes de la orofaringe, ¿no? Aquí vamos a ver una faringitis bacteriana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que tiene Mm, mm, Ya, dime, Damián. Ujú. Mis buenas tardes. Sí, te escucho, hija. En la diferencia que entre los dos yo veo que el otro faringe está como que inflamado y se ve como con nódulos. Eso es mi apariencia, mis gracias. ¿En cuál, hija? ¿En la de la izquierda o la derecha? En la izquierda, o sea, la faringitis bacteriana, ahí Ujú, se ve, o sea, como que inflamados ujú, con algunos nódulos. ujú. Ya, Así lo veo, mis. muy bien. A ver, Hilario, ¿qué me dices tú? mis, lo que puedo acotar es Ujú, que la de la derecha no está tan inflamado, más o menos, tiene un color bajizo rojo, pero la de izquierda está bien inflamado y tiene una ujú, consistencia rosadísima y tiene como granos, ¿no? Como si estuviese inflamado como tipo un cerebro y así tiene bastantes inflamaciones. ujú. Ya. A ver, ¿qué me dices, Merino? Licenciada, también para acotar que en la faringitis, digamos, como lo vemos de color rojizo, como alguna inflamación, mientras que la meningitis bacteriana no ya es mayor, como digamos tiene una bacteria ya que está como algo ya empeorándose como rojizo, así ya, Ujú. digamos, y posiblemente que haya una hematuria. ¿Hematuria? A ver, ¿cómo es eso? No, cuidado con los términos, no, no, no es hematuria. Ya, a ver, dime, agüero. Licenciada, yo puedo observar que en la faringitis, pues veo que está inflamado, ¿no? Mm, Y en el otro lado, pues en la faringitis bacteriana también veo una inflamación, pero ya veo una inflamación purulenta. ya, buen punto, agüero. Listo, a ver qué me dice Blas.
Bueno, en el lado de la faringitis también puedo visualizar que está inflamado. Una inflamación leve, pero en la faringitis bacteriana se ve que hay un tejido como granulomatoso y los vasos sanguíneos también están bien inflamados. Y algo blanco, como que hubiera bacterias, algo así mismo. Ya, ya, listo, muy bien. Muchas gracias. Claro, miren la diferencia. Aquí, mientras que en la faringitis viene a ser una inflamación. ¿Qué características tiene? Aparte de que está inflamado, está rojizo, ¿no? Inclusive miren cómo se han dilatado los vasos sanguíneos del fondo de la garganta. Eso va a causar dolor, va a causar molestia, sensación de ardor y probablemente es producida por un virus. ¿Ya? Ojo, probablemente es producido por un virus, una simple faringitis, ¿no? Bueno, yo digo simple faringitis ¿por qué? Porque comparado a una faringitis bacteriana, la faringitis bacteriana, como mencionaron, si bien es cierto, está producida por una bacteria, pero va a tener ciertas características. Va a haber inflamación, va a haber enrojecimiento, pero también va a haber pequeñas, pequeños abscesos o pequeños porciones purulentas, ¿no? Miren estas capas o estos puntos blancos. Eso es característico de una bacteria. Cuando hay una faringitis simple o cuando hay una faringitis viral, normalmente se produce una inflamación. Pero cuando ya se producen estos puntos, que incluso tienen un nombre, tonsolitos, ¿no? Estos tonsolitos salen porque le empieza a picar a la persona. Llega un momento en que como si fuera un granito, madura y estos tonsolitos van a abrirse camino y cuando la persona tose va a expulsar como unos tacos duros, ¿no? Eso probablemente es por una faringitis bacteriana, ¿ya? Listo. Entonces, eso es lo característico en lo que viene a ser o la diferencia entre una faringitis y una faringitis bacteriana, ¿no? Pero ustedes dirán, bueno, pues si ya entonces se ya determinó si es un virus o una bacteria, pero se tiene que saber qué tipo de virus, qué tipo de bacteria es el que está produciendo, porque hay unas bacterias del tipo A o estafilococos del tipo A, del tipo B, ¿no? Entonces hay que determinar cuál es. Después aquí miren, una amigdalitis. Hay inflamación de las amígdalas, ¿no? Y aquí sí se nota claramente lo que vienen a ser los tonsolitos. Esto produce inclusive cuando es una faringoamigdalitis, produce fiebre inclusive hasta por 3 días. Por más que los papás le den a los niños medicamentos para poder bajar la temperatura, pero igual 3 días de fiebre por lo menos, ¿no? Porque es un proceso bastante severo, ¿no? Después también tenemos otro que viene a ser la difteria. La difteria, que es una enfermedad en donde se forma como una especie de placas, eh, así que se adhieren a las cavidades o que se adhieren a la cavidad oral. Entonces ahí es donde se produce una sensación de dolor, ardor, inclusive la persona va a toser, pero va a invadir tanto esta especie de capas que no va a dejar inclusive que la persona respire, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros tenemos la vacuna para poder prevenir estas enfermedades. Nosotros nos hemos llegado a poner, inclusive hasta adultos, con la diftotetánica, ¿no? Muy bien. Y aquí que viene a ser pues la producida específicamente por hongos, ¿no? Este viene a ser la famosa clamidia, ¿no? La famosa clamidia. Es la clamidia invade así de esta forma. Y ojo, miren la diferencia entre los tonsolitos y lo que es el hongo. El tonsolito viene a ser de qué color.
¿De qué color vienen a ser los tonsolitos? Dime, Hilario. De color blanco, licenciada. Los tonsolitos, estos producidos por bacterias, ¿qué color Color amarillo, mi. un color amarillento, un color purulento? En cambio, miren, el hongo tiende a formar como un color blanquecino bastante intenso. Ya, listo. Entonces, y el hongo, pues, no solamente se queda en una sola parte, sino que invade toda la mucosa oral. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Miss, yo quiero preguntar algo. Una persona que haya padecido de una faringitis aguda, Miss, bueno, si se sana, ¿es normal que quede con dolor así cada cierto tiempo o cada invierno? Sí, es que en realidad cuando vienen a ser enfermedades, nosotros siempre estamos constantemente expuestos a las enfermedades virales. El virus, como ya habíamos mencionado a inicios del curso, hemos visto que los virus van mutando, van cambiando, siempre están presentes, ¿no? Y hay personas que lamentablemente no refuerzan su sistema inmunológico y prácticamente todo el año se la pasan enfermos. Mm, ya, Miss. Ya, Miss, gracias. Ahora, es importante tomar vitaminas. Ah, y justo quería aclarar esta parte, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que promocionan lo que es la vitamina C. La vitamina C es buena, sí, mientras o siempre y cuando, mientras la persona esté sana, no tenga ningún tipo de problema respiratorio. ¿Va a reforzar lo que es el sistema inmunológico? Por supuesto que sí, definitivamente. Pero de preferencia bueno, se adquiere de forma natural. Pero es totalmente falso y es un mito de que se utilice la vitamina C cuando la persona está enferma. Cuando la persona ya tiene el proceso patológico, de nada sirve. Es por las puras, ¿ya? Sí, dime, Hilario. Miss, y también es bueno tomar entonces un complejo B. Ya. En el complejo B, ya es diferente, ¿ya? Recordemos, no sé, bueno, no recuerdo en su currícula si es que llevan nutrición. Deben haber visto acerca de las vitaminas, pero para reforzar, la vitamina o el complejo B en sí está compuesto por vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ¿ya? Entonces, son diferentes tipos de B y cada una tiene una función. El complejo B puede ayudar bastante al sistema inmunológico, sí, pero más se utiliza para fortalecer el sistema nervioso. Y específicamente, por ejemplo, en el caso de la vitamina B12, se utiliza para poder ayudar a aumentar o poder absorber esta vitamina y no sufrir de anemia perniciosa, ¿ya? Pero de manera general, en conjunto, el complejo B es bueno, pero también no es tomar por tomar. Ah, sí, yo voy a tomar. No, hay que saber la tolerancia de la persona. Por ejemplo, una persona que sufre del hígado no podría tomar complejo B. Es una bomba de tiempo. Le cae mal, le cae pésimo, es terrible. Inclusive hay personas que pueden presentar reacciones alérgicas como enrojecimiento, se pueden enronchar, ¿no? Entonces habría que ver, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Miss, Miss, disculpe, ya que está hablando de del complejo, de la vitamina complejo B, este, o sea, si la persona no, o sea, no tiene problemas del hígado, sí lo puede tomar. Bueno, si es que no es alérgico ni nada, ¿no? Y sí lo puede Cuando, tomar, sí lo puede tomar, pero yo les recomiendo algo.
Si ustedes quieren verdaderamente obtener el complejo B, a veces nosotros buscamos de manera, ¿cómo se dice? Química, ¿no? Los suplementos, los complementos, sabiendo que muchas veces lo tenemos de forma natural, ¿no? A veces decimos, no, pero voy a tomar una cápsula al día de complejo B por 2 semanas o por un mes, pero preferible es mejor equilibrar, ¿no? Nuestro, nuestra alimentación. Bueno, en la alimentación es donde se obtiene, ¿no? Y muchas veces, bueno, yo entiendo que es complicado porque se obtiene muchas veces de alimentos que no nos gusta. Por ejemplo, hay personas que no les gusta la selga, no les gusta el brócoli, no les gusta, por ejemplo, el hígado, el vaso, no les gusta otro tipo de vísceras. Entonces, ahí es pues donde empieza el problema, ¿no? Pero contestando a tu pregunta específicamente, sí, sí lo puedes tomar. Listo. Vamos a ver dentro del exudado que les mencionaba, podemos encontrar, por ejemplo, algunas bacterias. Podemos encontrar estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Esa, por ejemplo, el estreptococo, es el que ocasiona la faringoamigdalitis y produce enrojecimiento. Sientes que la garganta te va, parece que tuvieras fuego, ¿no? No te permite pasar, se inflaman las amígdalas, empieza a formar este tipo de abscesos y te da fiebre de 3 a 4 días, ¿no? O sea, es un tipo de bacteria bastante ofensiva para nuestro cuerpo. Claro, o sea, obviamente sí hay tratamiento, ¿no? Pero por eso es que muchos niños a veces no saben qué tiene, ¿no? Está con fiebre y le dan medicamentos para la fiebre, les dan antibióticos y no pasa, continúa. Es porque probablemente pues tienen este tipo de estreptococo, ¿no? También podemos encontrar la Neisseria gonorrea, que se transmite o que se da por transmisión sexual, ¿no? Ya saben que puede ser a través de lo que son las relaciones no coitales, sino por otras vías, ¿no? Como por ejemplo el sexo oral. Ahí se puede adquirir, ¿no? Y se puede implantar o quedar en la garganta. La Haemophilus influenza tipo B, que inclusive este tipo de bacteria existe vacuna, gracias a Dios, dentro de nuestro calendario de vacunación. En lo que es el MINSA está incluido en lo que es la pentavalente y en las clínicas lo dan solos de manera particular, ¿no? Esta influenza tipo B, Haemophilus influenza, en los niños, por ejemplo, si baja a las vías respiratorias, como la tráquea, los bronquios o los pulmones, puede provocar perdón, neumonía o puede producir también lo que es la meningitis, ¿no? A veces viaja. Y bueno, los micoplasmas, ¿no? Entonces, esas son las bacterias más usuales que se pueden encontrar. ¿Cuál es la diferencia entre una faringitis y una amigdalitis? La faringitis, debido a la inflamación de la faringe, va a producir dolor y enrojecimiento de la garganta. Y normalmente, como les dije, son virales, o sea, producidas por un virus. Ahora, la pregunta es, si es producida por un virus, ¿tiene tratamiento? ¿Un tratamiento específico? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Tiene algún tratamiento específico? Sí, licenciada, con antivirales. No todos. A ver, dime, Hilario. Sí, como dijo mi compañero, no puede ser como antivirales, como tomar, por ejemplo, ¿no? Un buen tratamiento creo que está en 7 días. Ah, Algunos, no todos, como ya ven, sí. están muy equivocados, ¿ah? Están confundiendo. Dime, Taipe.
Licenciada, para mí no tiene un tratamiento específico porque es viral y tiene que pasar nomás. Exacto. Solamente algunos tipos de virus en particular tienen tratamiento específico, como dijo su compañera, antivirales, como en el caso de lo que es el virus de la influenza H1N1. Eso sí tiene. Se utiliza un antiviral, ¿no? Pero no es para matarlo tampoco, sino lo que único que hace es inhibir su replicación. O sea, ¿te recuerdan cuando nosotros hicimos el tema de virus? Decíamos que cuando el virus ingresa a la célula o de una parte del cuerpo, empieza a replicarse. Es como si estuviera sacando copias, ¿no? No se reproduce, se replica. Entonces es ahí lo que hace el antiviral. Evita que se siga replicando. Ahora, dentro de los tipos de virus comunes que nosotros tenemos normalmente, no tiene un tratamiento específico y les puedo demostrar. Ustedes dirán, ¿no? No, pero si el médico me manda que tome paracetamol, que tome clorfenamina, me manda a que tome, por ejemplo, o que tome quizá un ibuprofeno o un naproxeno o dexametasona. Y no, esos no son tratamientos para el virus. Es para poder disminuir los signos y síntomas, nada más. Más no para combatir el virus porque el virus va a seguir su proceso una semana. ¿Ya? Entonces, no confundir. ¿Y por qué les hago la aclaración? Porque hay muchas personas que apenas se sienten mal y es un proceso viral, ya se les ha explicado, pero prefieren ir a la farmacia y se ponen un antibiótico. Primero, gastan su dinero. Segundo, se dañan el organismo. Tercero, no les va a hacer absolutamente nada porque el virus se va a reír en su cara de ustedes porque igual van a seguir por una semana, ¿ya? Entonces, poco a poco van a ir disminuyendo los signos y síntomas. Eso sí, ¿ya? Entonces, eso quiero aclarar con respecto a lo que es la diferencia entre un virus y una bacteria. Lo que sí se va a presentar, por ejemplo, en la faringitis es problemas para respirar. Sí, va a tener la sensación de que no puede respirar, ¿no? Porque obviamente cuando el cuerpo es tan sabio que cuando detecta algún cuerpo extraño empieza a producir mucosidad. Toda la vía respiratoria se llena de mucosidad para poder atrapar ese virus, pero no solamente atrapa el virus, sino que también nos afecta a nosotros, ¿no? Bloqueando parcialmente lo que es la vía respiratoria. También va a haber cambios en la voz. Muchas veces vamos a estar roncos o debido a la inflamación, ¿no? O afónicos. Entonces, eso puede suceder. Va a tener sensación de dolor y cansancio por el mismo malestar del cuerpo. Las amígdalas van a estar grandes y enrojecidas. La garganta también va a estar inflamada y roja y puede tener una secreción, ¿no? O sea, como una mucosidad. Como les vuelvo a repetir, eso viene a ser una reacción del mismo cuerpo. Pero en cambio en la amigdalitis se inflaman las amígdalas o también llamadas como anginas. Normalmente vienen a ser de diferentes tipos de causas. Puede ser por virus, por bacterias, por hongos, ahí sí, ¿no? ¿Qué es lo que va a producirse? Va a producirse lo que es fiebre y dolor articular. Miren, la diferencia. Aquí sí hay fiebre. Cuando las amígdalas se inflaman o cuando hay una infección en las amígdalas, sí va a haber fiebre. Fiebres bastante altas. 39, 39,5 o fiebres que empiezan de un momento a otro y empiezan a repuntar, ¿no? O sea, suben rápidamente. Va a tener dolor muscular, dolor articular, la persona no va a poder eh, pasar los alimentos, ni siquiera la saliva, ¿no? Va a tener lo que nosotros conocemos como disfagia. Va a tener los ganglios del cuello dolorosos y agrandados. Va a haber dolor de garganta, cabeza, de oídos, porque recuerden que la garganta está conectada por la trompa de Eustaquio
con el oído, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tosemos mucho, cuando tenemos dolor de garganta, a veces también nos duele el interior del oído, ¿no? Y en algunas ocasiones puede asociarse a problemas estomacales, sí, a veces así sucede, porque los niños, por ejemplo, se pasan esa secreción, se pasan los microorganismos y el microorganismo empieza a hacer también un poco de desorden en nuestra vía digestiva, provocando que la vía digestiva trate de expulsarlo y acelera el tránsito intestinal, por eso es que se producen diarreas, ¿no? Flora de la cavidad bucal. ¿Cuál es la flora de la cavidad bucal? O sea, cómo se ve, qué cosa vamos a encontrar ahí. Las áreas con diferentes ambientes fisioquímicos y nutricionales, como la mucosa del carrillo, o sea, lo que son las mejillas, pero por el interior, por dentro de la boca, la lengua, las hendiduras gingivales, o sea, las encías, y la superficie de los dientes favorecen la adherencia y el crecimiento de tipos selectos de microbios. ¿Tenemos microorganismos en nuestra cavidad bucal? Por supuesto que sí. Algunos son normales, otros son patógenos. En los materiales que se encuentran en torno de los dientes, los exudados, las células epiteliales y los componentes de la saliva, ciertas proteínas salivales proporcionan aminoácidos que influyen en el crecimiento de Streptococcus mutans y de Streptococcus sanguis. O sea, vienen a ser un tipo de flora que va a ayudar a combatir, ¿no? Lo que viene a ser los microorganismos patógenos. Claro, ¿tenemos flora en la cavidad bucal? Por supuesto que sí, o sea, son bacterias beneficiosas, ¿no? Recomendaciones, porque miren, es muy diferente. ¿Qué tipo de bacterias? Estas son bacterias patógenas. Estas que les mencioné, estas sí. En cambio, nuestra cavidad bucal también tiene em, flora o bacterias positivas, ¿no? Que nos ayudan a eliminar a ese tipo de microorganismos. Sí, dime, Damián. Me hizo una pregunta, una duda. Cuando yo he escuchado que dicen, o sea, mis amígdalas están inflamadas y también solamente se puede hacer las gárgaras, que dice con agua y sal, para que, o sea, para que pueda bajar, ¿no? Esa inflamación, lo que tiene. Eso también, podría ser o sea, bueno, sí hace una efectividad, ¿no? Mm. Y lo otro es, pues, durante todo ese proceso de los 5 días, o sea, no es preferible tomar ningún medicamento. No, lo que te van a dar es medicamentos para ayudar a disminuir los síntomas. Claro, no te van a dar para el virus, lógico, pero sí te van a dar, por ejemplo, para bajar lo que es el dolor, te van a dar analgésicos, si te ha dado fiebre, te van a dar para la fiebre, si tienes de repente inflamación, te van a dar antiinflamatorios, o sea, para ayudar, ¿no? De todas maneras. Pero si es por causa bacteriana, sí te van a dar antibióticos agregado a los otros medicamentos. Ahora, con respecto a lo que me decías, a las gárgaras, a los enjuagues que se hacen, sí, son efectivos, pero, o sea, esto es como si fuera un tipo de práctica para poder ayudar a bajar esos síntomas. ¿Ya? No es que va a eliminar el microorganismo, sino que va a ayudar a que la persona se sienta un poco mejor. Un alivio va a tener, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la sal lo que hace o el efecto que tiene es, bueno, va a eliminar la inflamación, el edema, va a bajar el edema. Es un poquito complicado de explicar, pero para que me entiendan, la sal, el sodio, mejor dicho, lo que hace es pasar o traspasar
lo, de un lugar donde hay mucha inflamación, donde hay retención de líquidos, a otro lugar donde haya menos. Entonces va a haber ese cambio, ¿no? Entonces por eso es que cuando hacen ese tipo de enjuagues, sí, solamente enjuagues, porque hay personas que se hacen los famosos toques, ¿no? Con hisopos, no, eso sí, no, sería maltratar demasiado, irritar más bien la cavidad bucal, ¿no? Ok, Miss, gracias. Listo, dime, Valero. Licenciada, buenas noches. Licenciada, yo tengo una consulta. Cuando una persona tiene inflamación a la amigdalitis, si no se es tratado, no está bien tratado, ¿se llegan a operar, licenciada? Porque yo conozco un colega que se ha llegado a operar por mucha inflamación de las amigdalitis, le han operado de las amígdalas. ¿Es a consecuencia de eso o a qué causas se le llegan a operar, licenciada? No, sí, justo lo había mencionado hace un momento, que en las personas que tienen de manera recurrente infecciones y se les inflaman las amígdalas, tienen que ser operados, ¿no? ¿Por qué? Hay una, hay una complicación que se puede dar cuando la persona se le inflama mucho las amígdalas, puede tener la famosa fiebre reumática. Entonces, va a tener fiebre, va a tener dolor, pero a veces no se encuentra el porqué de esa o la causa de ese tipo de fiebre y aparece de un momento a otro, va a tener dolor articular y quizá es una complicación de tener amigdalitis frecuentemente, ¿no? Por eso se la han extirpado. Ujú. Pero licenciada, y al operar las amigdalitis, ¿tienen consecuencias con las cuerdas vocales? Porque ya el señor ha dejado de, no puede hablar demasiado tiempo, ¿no? Porque dice, se le cierra la Mm, voz, ¿no? Y ujú. ya tiene unas sus causas también, pues, ¿no, licenciada? Sus complicaciones, ¿no? Cuando son operadas de las amigdalitis, creo, porque yo lo veo, como es docente, no puede dictar clases así corrido, ¿no? Prácticamente él ya hace puro didácticas nada más. No, no es que tenga que ver con las cuerdas vocales, sino que pasa. Como ya no está esa barrera, o sea, ya no está esa protección, los microorganismos ahora pueden ingresar más fácilmente y pueden atacar a las vías respiratorias más bajas. Las cuerdas vocales se encuentran en la laringe, o sea, un órgano después de la faringe, ¿no? Puede ser por eso o puede ser también porque quizá le falta, bueno, en realidad las personas que nos dedicamos a la docencia, o que estamos constantemente hablando, siempre vamos a sufrir de las vías respiratorias. Ustedes no sé si se han dado cuenta que yo cada momento estoy así tratando de aclarar la voz porque constantemente pues estamos prácticamente irritando, ¿no? Nuestra garganta. Acá, bueno, yo hablo bajo, ¿no? Pero si es presencial, tengo que alzar la voz más, tengo que hacer un esfuerzo. Entonces, eso es lo que nos sucede mayormente a las personas que nos dedicamos a este rubro, ¿no? Siempre vamos a estar sufriendo de ese tipo de problemas. Y más aún que, como dices, mm, le han quitado las amígdalas, entonces los microorganismos pueden ingresar. Porque, ¿qué nos avisa? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, cuando ingresa el microorganismo y tenemos amígdalas, lo primero que se inflama son las amígdalas, ¿no? Ese es el aviso que te da. Pero si ya no tienes amígdalas y ya no hay que inflamarse, pues entonces de frente se pasan a la laringe, ¿no? Por eso es que, como tú dices, se le cierra un poco. Sí, puede tener ese tipo de consecuencias, ¿no? No, sí, sí, licenciada, yo también soy docente y es bien cansado dictar así presencial, Ujú, licenciada, porque tienes que levantar la voz y se te ujú, corta la voz. ujú. Cada rato tienes que estar tomando agua en ese Agua. plano. Ajá. Y constantemente también nos estamos enfermando, ¿no? Estamos Sí, afónicos. se inflama, ya eh, prácticamente para viernes, sábado amanecemos ya con las amigas desinflamadas, ¿no? Y hacer las terapias para la desinflamación. sí, Sí, exacto. así es, Mm, licenciada. ok, dime, Agüero. Licenciada, disculpe, ¿qué es lo que se puede tomar? Porque yo también, bueno,
hablo bastante porque en mi trabajo pues tengo que explicar la ficha técnica de las máquinas que vendo, indicarles cómo se prueba y de verdad siento molestia acá en la garganta como que si yo tuviera un nudito, pero lo tengo ya más o menos un mes. No tengo dolor, pero sí siento una molestia como algo ahí. Ya, mira, yo te recomiendo, Tengo flema. O sea, cuando demasiado hablo, sí siento como que la voz se me corta, como usted dice. ya, mira, yo te recomiendo que es que en realidad cuando nosotros nos dedicamos a este tipo de cosas que impliquen hablar bastante, siempre tenemos que estar constantemente hidratando nuestra garganta. Eso es algo inevitable, ¿no? Y ya se nos hace costumbre también. Tienes que estar tomando agua. Si tú no te hidratas, entonces eso se va a ir agravando porque vas a empezar a sufrir constantemente de faringitis, las amígdalas se te van a inflamar. Entonces hay que evitar en lo posible eso. Y si tú ya sientes como una especie de nudo, yo te sugeriría que vayas al médico porque a veces empieza a inflamarse también los ganglios, ¿no? Entonces, si ya ha persistido por más de un mes, entonces preferible es hacerse un chequeo médico, ¿no? Gracias, Miss. Listo, muy bien. Entonces, me quedo aquí en lo que son vienen a ser las recomendaciones, ¿no? Para poder sacar la muestra de lo que viene a ser el exudado faríngeo, el estudio debe hacerse antes de aplicar un antibiótico, o sea, antes de que la persona le receten algún tipo de medicamento, ¿no? Porque si no, no se podría detectar. Cuando te van a dar ciertas recomendaciones cuando te vas a hacer este hisopado. No debe asearse la boca ni lavarse los dientes antes de la toma. Se debe ir en ayuno absoluto, así como en la prueba de esputo, para no, pues, devolver o regresar los alimentos, ¿no? Y antes de indicarlo primero, se debe identificar la bacteria, si es gram negativa o gram positiva. Justo su compañero en la exposición anterior hizo referencia a estos tipos de bacterias que nosotros también ya hemos, bueno, estudiado, ¿no? Y para ello se incluye, pues, qué tipo de colonias se empiezan a formar. Bueno, al menos las tres primeras recomendaciones se les hace para que la persona lo tenga en cuenta y pueda ir a hacerse su examen, si es que el médico lo requiere, ¿no? No es que yo vaya y me haga por sí sola, quiero hacerme un exudado, una muestra de exudado faríngeo. No, eso lo pide el médico si es que lo cree conveniente. Listo, ahí me quedo entonces, ¿ya? A ver, a ver, un ratito, por favor, no vayan a activar ni el audio, ni tampoco vayan a, bueno, cambiar su, em, a través del chat, bueno, les estoy mandando lo que es la asistencia del día de hoy, ¿ya? Los que se encuentran presentes. Ok. Listo, muy bien chicos. Entonces ahí pueden verificar inclusive que los que se encuentran, ¿no? En la asistencia. Muy bien, nos vemos chicos, que tengan muy buenas noches. Nos encontramos el día viernes para poder terminar lo referente a exudado faríngeo y empezar con lo que es el exudado vaginal, ¿ya? Nos vemos, que tengan muy buenas noches.
Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss.